Son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV. Lo vamos a hacer hasta las 13 horas, por lo menos este equipo, para traerles toda la información de lo que pasó esta semana en el Congreso. Básicamente, la discusión estuvo en torno a la ley de glaciares, con la perspectiva de lo que va a suceder en las semanas siguientes y, por supuesto, ir adelantándonos sobre cuándo podrían llegar esas reformas que está pidiendo el Poder Ejecutivo. Estos son los títulos. Ley de glaciares, digo bien, se llevará a cabo la audiencia pública el 25 de marzo en forma presencial y el 26 por vía remota. Ya fue nombrado el nuevo ministro de Justicia. Juan Bautista Maíquez fue designado en reemplazo de Mariano Cunio Libarona. Manuel Adorni en el Congreso va a brindar su primer informe de gestión. Esto va a ser a mediados del mes de abril en la Cámara de Diputados. Hola, Caro, hola, Vero, ¿cómo les va? Bienvenidas a las dos. Qué lujazo. Meli? ¿Todo bien? Sí, qué lujo. Bien. Qué lindo poder estar acá con ustedes en la pantalla. Me quedé pensando en uno de los títulos. Ayer escuchaba una entrevista que 2 veces ya lo escuché al ex ministro de Justicia, Cunio Libarona. Me gustó, digamos, más allá de lo que uno piensa o de lo que uno no, es como, bueno, son seres humanos al fin y al cabo, ¿no? Digamos, prestar o cumplir con la función de ministro, más que nada de ministro de Justicia, pero cualquiera fuera, insume suspender tu vida por completo. Dijo que ni al dentista podía ir, que tenía mucho reclamo en su propia familia, que lo estaban demandando, que tenía su madre que vive en Uruguay y que no la puede visitar, la atención para sus hijos, o sea, todo lo que hace a la vida cotidiana, la cantidad de horas que no podía dormir. Para pensar también, ¿no? Porque uno por ahí habla y dice, no hacen nada, o bueno, cobran tanto, pero miren, bueno, cobran lo que cobran, pero dedican el tiempo que dura su función 24/7. Desde la visión humana es impecable y es bastante entendible. Lo cierto es que políticamente era una salida que estaba anunciada desde hace varios meses atrás. Faltaba que se terminara de concretar, pero era un foco puesto de retirada. Mariano Cunio Libarona, presidiendo el Ministerio de Justicia, y bueno, finalmente se termina de confirmar en el día de mañana. Asumió hace minutos nada más en Casa Rosada, previo al viaje que tiene Javier Milei, el presidente a Estados Unidos.
le tomó juramento en el Salón Blanco. Sí, también una persona, bueno, muy... A Maíquez, perdón, nunca lo dije, Sí. hablaba. Sí, no, pero estaba en los Maíquez. títulos, está bien, se sobreentendió. Es cierto, yo recuerdo que ya se hablaba de que había presentado la renuncia previo a las elecciones. Las elecciones de medio término, ya ahí Exacto. había presentado la renuncia, pero bueno, algo se acordó o no era el momento para que se diera la salida, o todavía faltaba todo esto que terminó ocurriendo en el Congreso también, que era la reforma del régimen penal juvenil, que él también era la cara visible de esa Tal reforma. cual. Me imagino que parte de la negociación habrá tenido que ver con lo que terminó sucediendo en el Congreso. Sí, era conocida la salida de Cuno Liberonal, Claro. no sorprende a nadie, ya se venía hablando. El desafío que ahora tiene Maíquez es en múltiples frentes, ¿no? Por ejemplo, implementar, como bien decís, Meli, la ley penal juvenil, que ya fue sancionada por el Congreso, es uno de los temas. Y el otro tema, Meli, es la reforma judicial que se viene. No olvidemos que en el marco de la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei anunció que viene una reforma judicial. No profundizó en el tema. Nos preguntábamos incluso con vos en qué consistía esa reforma judicial. Sí. Veremos qué sucede, y eso va de la mano del envío de cientos de pliegos para cubrir vacantes en tribunales inferiores del Poder Judicial, justamente. Así que ardua tarea la que tiene Maíquez por delante, por solo mencionar dos temas. Sí, nosotros porque la semana pasada, la semana pasada nada, esta semana pasa que pasa la semana tan rápido. No, al revés, necesitamos, no sé, descansar, porque estamos Sí, todos eso sábado sí. y domingo. Venimos de corrido claro, del domingo. por exacto. eso se hace más larga la semana, y por eso me pensé que era la semana, no sé, anterior. No, cuando el presidente de la Nación decía, por lo menos nosotros pasábamos el corte en la apertura de sesiones legislativas, que decía, bueno, necesitamos una justicia más justa, más equitativa, más eficaz, que es cierto, yo creo que es una demanda que toda la ciudadanía comparte. Nos preguntábamos de la mano de qué reformas podía venir esa posibilidad de que la justicia sea que esté más agilizada. Pensábamos la modernización de la justicia, que hoy muchos jueces terminan revisando papeles físicos y no procesos más informáticos que permitirían de pronto, no inteligencia artificial, no me estoy refiriendo a eso, pero sí unificar. La digitalización de expedientes. Exactamente, etcétera. sí, total. De alguna forma, hace un par de años se está trabajando, creo que es el Exilar, algo así, es sí, es un programa. Un programa que tiene el Poder Judicial Nacional, pero sí, obviamente hay muchas causas que todavía quedan por digitalizar. Hay que ver algunas cuestiones. Si el gobierno nacional tiene interés de retomar el avance de la ampliación de los jueces de la Corte, es decir, ampliar la cantidad de jueces que hoy tiene la Corte Suprema de la Nación, y también el gobierno nacional hoy tiene una muy buena oportunidad en el Senado de la Nación de hacer algunas negociaciones y poder llegar a un número que, digamos, obtenga los 2/3 para poder nombrar a las dos vacantes que están en la Corte hoy Suprema de la Nación. Sí, estaba todo el tema del funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el tipo de exámenes que se le toman a los jueces, también muy cuestionado. Y bueno, decisiones que muchas veces toma la justicia que están ajustadas a derecho. Sé que suena trabalenguas, pero es así. Sin embargo, no se perciben como justas para la sociedad. Entonces, a veces una simple palabrita como podrá, el juez dice sí, puede, y después para quienes son víctimas dicen qué injusticia, ¿no? Que esta persona pudo haber accedido a tal o cual. Se hablaba previo al discurso presidencial, yo no sé si ustedes lo escucharon, perdón, Cintia, ya retomo con lo que es estrictamente parlamentario. Se hablaba de la posibilidad de revisar las condenas de aquellas personas, digamos, que participaron de la dictadura militar, que tenían más de 80 años, y que se hablaba de que por ahí pudiera también algo de la reforma traer esto. No un indulto estrictamente, sino, bueno, finalmente darles la posibilidad que terminen de cumplir la condena en sus casas. Bueno, esto quedó pendiente el año pasado. Ustedes se acordarán en esta visita de algunos legisladores al penal de Seiza. Claro. Algunos represores, básicamente, quedó ahí pendiente de si se avanzaba o no. Ahí se empezó a mencionar con que se podía barajar alguna iniciativa respecto a eso, pero todo quedó por lo bajo. Es así. Bueno, ahora nos metemos en lo que sucedió aquí en la Cámara de Diputados con la ley de glaciares. Bueno, nosotros conversábamos con distintos diputados que participaron de ese plenario. La realidad es que ahí, cuando se creía que esto iba a tener otra celeridad aquí en la Cámara de Diputados, por el momento no. De hecho, hay 2 audiencias públicas previstas
porque se requiere la participación de distintos actores que opinan, que debatan, que traigan información respecto a esta ley. Vamos a escuchar la palabra del diputado por la provincia de La Pampa, Martín Ardoain. Lo importante de la ley de glaciares es que poder desarrollar Argentina después de años aislados. Vemos los países vecinos que han podido desarrollarse, cuatriplicar, quintuplicar las exportaciones, pero en esta comisión lo que nosotros necesitamos es garantizar el medio ambiente, garantizar la salud de la población y que se cumplan los convenios con las provincias vecinas. La minería no incluye solamente una provincia, sino a complejos. Nosotros puntualmente en La Pampa tenemos un problema con Mendoza, estamos a favor de la minería, pero tenemos que garantizar el agua para La Pampa y ahí vamos a trabajar hasta las últimas consecuencias. Bueno, ayer lo conversábamos y de hecho ahora vamos a repasar lo que decía el diputado Mayoras, que todavía no es lo que vamos a compartir, pero ayer también un poco conversábamos sobre esto que decía el diputado Ardoain. El tema de los glaciares es un tema que cada diputado, cada legislador lo ve a la luz de las necesidades de sus propias provincias y de qué pedacito de glaciar o de actividad minera queda, digamos, en el contexto de su territorio, ¿no? Sí, la ubicación geográfica y la pertenencia, mejor dicho, geográfica para definir esto es fundamental. Al punto de que, por ejemplo, en Unión por la Patria, que tiene una mayoría de votos en contra de este tema, hay diputados de algunas provincias interesadas que votarían a favor, como sucedió en el Senado. En el caso de Catamarca, en el caso de San Juan y La Rioja, puntualmente, esos diputados están más dispuestos a acompañar la ley del gobierno. Mencionabas antes, Meli, el tema del freno que se puso de alguna manera a este tema. Van a haber audiencias públicas 25 y 26 de marzo. Me contaban ayer que uno de los motivos por los cuales el oficialismo accede a estas audiencias es porque algunos legisladores están de viaje en un encuentro de minería que se está realizando en Toronto, en Canadá. Con lo cual hay gobernadores también presentes en ese evento y no estaba el número tan cerrado como para avanzar rápidamente en el dictamen y en la sesión. Con lo cual, por eso también es que la Libertad Avanza accede a convocar estas audiencias. Igualmente la oposición pretendía algo mucho mayor. Ayer escuchaba, por ejemplo, a la diputada Sabrina Selva que decía, hagamos las audiencias que sean necesarias, si tiene que ser un mes de audiencias, que sea un mes de audiencias. Bueno, finalmente en ese intercambio se define hacer estas dos, que van a ser la primera presencial y la segunda virtual, justamente para que se pueda permitir la participación de personas en diferentes provincias que quizás no pueden viajar a través del sistema remoto. Ese va a ser el formato. Igual, de todas maneras, hay una visión que también empezó a contemplar el oficialismo y es estar siempre al margen de la ley. Un tema como modificaciones en el medio ambiente está avalado, amparado por la Constitución Nacional, también la figura de audiencia pública y Argentina hace unos años, ¿te acordás que firmó el Tratado de Escazú? A partir de eso y la Ley de Medio Ambiente Nacional, si no había cierta convocatoria, desde la oposición también barajaban judicializar el tema. Entonces, claro, para básicamente evitar ese conflicto, se da a la derecha, se cede desde el oficialismo para avanzar en estas audiencias públicas que van a tener distintos representantes, ¿no? Representantes también especialistas, investigadores, representantes de los gobiernos provinciales que se dedican al área de medio ambiente, pero que también va a contar en un punto con las comunidades originarias, porque son también las que habitan cercanas a la zona de los glaciares y son las que en estas ocasiones siempre se ven perjudicadas, porque cuando avanzan los proyectos de minería o de las empresas son las que son corridas, ¿no? Los pasan por encima o los sacan, tal cual. Bueno, tenemos la palabra del diputado Guillermo Montenegro de Buenos Aires. Lo escuchamos. Bueno, acabamos de tener una reunión de comisión muy positiva donde definimos los lineamientos para comenzar a tratar el tema de glaciares. Lamentablemente algunos sectores de Argentina siguen sin entender, creo yo, lo importante que es poner el país en movimiento, pero aún con todas esas dificultades logró salir adelante, escuchar a todas las voces y tener una propuesta muy federal para la audiencia pública que nos espera.
me sorprendí porque es homónimo del otro Guillermo Del Montenegro. intendente de Mar del Plata, Claro, que- claro, me sorprendí. Yo dije, qué raro, estaba acá. Bueno, en fin, un gusto entonces al diputado Guillermo Montenegro bis, no sé, porque es como hay que diferenciarlos. Bueno, nosotros ayer conversábamos con el diputado Nicolás Mayoraz, lo hicimos largo y tendido sobre la ley de glaciares, incluso también nos interesaba su postura porque es un abogado constitucionalista y por eso que decías vos, Vero, que esto puede llegar a judicializarse, puede llegar a ser incompatible con los artículos de la Constitución Nacional que consignan qué se hace con los recursos naturales o qué hace cada provincia con los recursos naturales versus una ley de esta naturaleza. Bueno, los dejo entonces con el diputado Mayoraz. El motivo de la reunión de hoy fue acordar un mecanismo para realizar una audiencia pública a los efectos, digamos, de considerar y poner a consideración de la ciudadanía el proyecto de reforma de la ley de glaciares. Y bueno, lo que hemos acordado es que se va a hacer el 25 y 26 de marzo. El 25 va a ser presencial aquí en esta Cámara y el 26 va a ser por Webex, es decir, para que se puedan conectar a aquellos ciudadanos, entidades u organizaciones del interior del país que no se puedan desplazar a la Ciudad de Buenos Aires, de manera de garantizar el federalismo en esta participación ciudadana. También está previsto que el que quiera lo pueda hacer por escrito, es decir, puede enviar su participación, su posición, su ponencia por escrito, por correo electrónico o bien en forma presencial a la Cámara. Y también está previsto que después todas las posiciones, tanto por escrito como presencial, como por vía remota, sean incorporadas a los antecedentes del proyecto y puedan ser puestas en consideración de los diputados al momento de dictaminar y de votar luego en el recinto. Habrá voces plurales a favor y en contra de la reforma de la ley y tendrá su posición después que la tendrá que, digamos, trabajar en su bloque. Estoy hablando aquí de todos los bloques y el oficialismo también. Nosotros no nos cerramos absolutamente a nada, por eso justamente que estamos haciendo esta convocatoria a la ciudadanía para escucharla y bien, si bien nosotros creemos que la ley está, la modificación de la ley está perfectamente bien alineada, digamos, a los objetivos y lo que se busca desde el Poder Ejecutivo, que es darle precisión a la ley. Lo que creemos obviamente es que en la escucha de la ciudadanía pueden surgir temas, inquietudes o cuestiones que bien se pueden considerar, es decir, que no estamos cerrados a nada. Ahí lo que tratamos de entender es, digamos, qué hay detrás de la ley de glaciares, porque en definitiva, digamos, inventariarlos, por ponerle una palabra que puede contener esta nueva ley, no es un problema en sí. Bueno, listo, o sea... Ya está hecho el inventario. Claro. Y de hecho hay una confusión y lo vinculo con las imágenes que estamos viendo y lo explicábamos en el programa anterior. Lo que estamos viendo es el glaciar Perito Moreno. Acá no estamos hablando de los glaciares en sí. Digo esto porque hay confusión respecto al tema. Lo que se está discutiendo es la posibilidad de exploración y explotación en las zonas más periféricas que se conocen como la zona periglaciar. Por supuesto que yo no soy una experta en el tema, pero uno va escuchando los distintos argumentos y se entiende que lo que se busca es establecer con más especificidad qué es la zona periglacial para que en aquellas zonas donde no hay una reserva de agua, digamos, dulce, confirmada, donde no hay una reserva de agua comprobada, mejor dicho, ahí sí se puede hacer la explotación. Claro. Y mantener solamente la protección en aquellas cuencas donde sí haya, porque estamos hablando, y lo voy a explicar muy coloquialmente, de cuencas que están dentro de rocas, ¿no? Que no están visibles. Son como los escombros de... Claro, claro. Hay muchos glaciares que ya no tienen hielo, por así decirlo, claro. pero queda la estructura rocosa. Obvio, no Exactamente. somos ambientalistas, pero digamos, de tanto escuchar esto, lo estamos tratando de traducir. Y el asunto es lo que puede haber por debajo de esas tierras, Exacto. que es muy variado según la localización de esa montaña o de esa estructura rocosa. En algunas puede haber cobre, en otras puede haber litio, bueno, no sé si litio debajo de los glaciares, pero No. cobre seguro, obviamente petróleo, bueno, hay distintos minerales. Le preguntábamos a Mayoraz dice, yo tampoco soy un experto.
Entonces, bueno, por eso, por un lado está la reserva de agua dulce, que es la reserva más importante, una de las más importantes del mundo, la que está en nuestra región. Por otra parte, la discusión ambiental sobre, bueno, listo, es cierto, hay glaciares que se han retraído, se han deshelado por el resultante que sea, porque Mayoraz decía, no es responsabilidad del ser humano que... Hay muchos que por el cambio climático pero empiezan a derretirse, ¿no? Y empieza a hacerse mucho más... En Tierra del Fuego hay varios que tiene la provincia, claro, pero y que empiezan a cambiar su forma y a básicamente quedar mucho más pequeños el tema del hielo en sí, el ¿no? hielo, que la concentración. Claro, y además también se explica que muchos de esos glaciares, digamos que están rodeados de agua, no hielo, sino agua, son el abastecimiento de un montón de ríos que llegan a su vez a otras provincias. Entonces, si vos realizás una actividad minera en esa zona, capaz que el agua que le llega a la provincia de La Rioja, estoy diciendo por decir, porque no sé, realmente llega contaminada, producto de eso que vos autorizaste a hacer más arriba o más al medio del país. Es que el cauce es así, de hecho vos hablabas del litio más al norte, el litio también requiere de mucha agua y en ese sentido la utilización del agua potable, en este sentido el agua dulce, lo que hace es empezar a secar los ríos, los arroyos de alrededor, digamos, te vas quitando, vas exprimiendo, vas utilizando tanta cantidad de agua para explotar el litio y empieza a secarse todo lo que va alrededor. Eso respecto a la explotación de litio, es decir, todas estas propuestas de producción extractivistas, van generando estos impactos que por ahí no solo le pegan de lleno a la zona esa cercana, sino que es un coletazo. Se va una cadena, un coletazo hacia el resto de las zonas. Por eso las provincias están tan divididas. Caro decía, específicamente todas las provincias interesadas son las que están en la cordillera, en la zona de la cordillera de nuestro país, y está muy dividida la postura entre las del norte que quieren avanzar con la explotación minera y las del sur que tienen una presencia ambientalista mucho más resistente, mucho más fuerte, que ven con malos ojos básicamente, aunque algunas de las provincias tengan explotación y estén de acuerdo, pero en general hay una visión muy diferente en el norte y en el sur de lo que son los glaciares. Y tenemos otro corte más del diputado Mayoraz, rapidito lo compartimos. Yo creo que justamente es muy cuidadosa la ley en cuanto a la protección del medio ambiente, en cuanto a los estándares mínimos, el principio de no regresión se respeta perfectamente en la modificación de la ley y también se atiende a lo que tiene que ver con la autonomía de las provincias y las potestades que tiene la provincia de regular aquello que tiene que ver con los recursos naturales que están bajo su custodia y su territorio. Creo que hay una armonización perfecta en la protección del medio ambiente y en la utilización de los recursos naturales, y la ley en eso creo que trae claridad y creo que nos deja tranquilos a todos los argentinos de que el objeto principal sigue siendo la protección del ambiente glaciar, de los glaciares como fuente de agua, ¿no? Como fuente de agua dulce, que es un recurso estratégico. Las he escuchado a ustedes decirlo, la importancia que tiene, y creo que nosotros somos un país privilegiado en tener estas reservas. Las que tenemos en el sur argentino son únicas en el mundo, ¿no? Y esos hay que cuidarlas más que nada, y eso no está ni en discusión ni nada que se le parezca. Bueno, muy bien. Ahí contábamos con la palabra del diputado Mayoraz, experto en los temas constitucionales, abogado constitucionalista, de hecho, y nos explicaba y nos hacía la aclaración, y es el titular de esa comisión, así que por eso era importante su punto de vista, más allá del pertenecimiento partidario. Tal cual. La pertenencia, el pertenecimiento no, la pertenencia. Porque además es uno de los responsables de avanzar con el proyecto, junto con la Comisión de Medio Ambiente que preside Peluc, otro diputado de La Libertad Avanza. Ambos son los encargados de habilitar el tratamiento, de debatirlo y de poder sacar firma de dictamen para llevarlo al recinto. En un principio el cronograma decía que el dictamen podía llegar a estar para el 11 de marzo. Después pasaron cosas, un poco explicó Caro lo del tema de los viajes de algunos representantes, otro poco tiene que ver con la posibilidad de judicializar esta iniciativa y en ese sentido se quedó finalmente confirmado que
el dictamen va a estar la semana del 7-8 de abril. Pausa cortita en Consenso y ya regresamos con más temas aquí hasta las 13 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ...12:30 del mediodía, seguimos adelante hasta las 13 horas. Caro tiene información de un proyecto que peleó para quedar ahí aprobado, pero no lo logró. En realidad, Meli, ni siquiera se empezó a debatir todavía. O sea, fue extraño lo que pasó porque ya estaban avanzadas las sesiones extraordinarias y en el medio el Ejecutivo amplía el temario e introduce este tema, que es el presupuesto universitario. Pero claro, entre la reforma laboral, el acuerdo del Mercosur, la ley penal juvenil y todo, este tema quedó un poco en segundo plano. Por eso es que ahora la intención del oficialismo es reflotarlo. Y estamos hablando del presupuesto universitario. Todavía no está muy claro cuándo esto se va a empezar a tratar. Falta constituir, Meli, la Comisión de Educación, que hasta diciembre la encabezaba el diputado Alejandro Finocchiaro del PRO, así que tiene que volver a nombrar autoridades y una vez luego se va a poder dar el debate junto con presupuesto y Hacienda. Vamos a ir, antes de arrancar con las placas, el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos con una ley sancionada y ratificada por el Congreso. Recordemos, esto sucedió el año pasado, cuando el Congreso primero sancionó la ley, Milei la veta. Ese veto va al Congreso y el Congreso lo rechaza, con lo cual deja firme la ley. ¿Y qué pasa después? Y esto es lo cuestionado. El Poder Ejecutivo la promulga, pero en esa misma promulgación suspende su aplicación con el argumento de que la ley no decía de dónde iban a salir los fondos. Por eso es que hoy decimos que el gobierno está incumpliendo una ley sancionada y ratificada por el Congreso. O sea, venimos con todos estos antecedentes a dar esta nueva discusión. Y el Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Para encontrar de alguna manera una salida a este conflicto que además está judicializado,
presenta este nuevo proyecto de presupuesto universitario como una especie de alternativa a la ley vigente que el gobierno incumple, como bien dice la placa. ¿Qué es lo que contempla este nuevo proyecto del Ejecutivo? En primer lugar, fondos para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, una recomposición que ahora lo vamos a ver en la próxima placa, es mucho menor a la que preveía la ley original para lo que es salarios docentes y no docentes, y finalmente también un aumento para los hospitales universitarios. Vamos ahora sí a la próxima placa y me interesa detenerme en este punto, porque ¿cuál es la principal diferencia entre la ley que está vigente y el gobierno incumple con la ley que propone ahora el gobierno como alternativa? Bueno, que la nueva ignora todo 2024 a la hora de recomponer salarios. O sea, toma como punto de partida cuál es la base para calcular los aumentos salariales, el básico vigente en diciembre de 2025. Y la ley que sancionó el Congreso establecía como punto de partida diciembre de 2023. O sea, ¿qué pretendía el Congreso? Que se recompongan salarios desde enero de 2024 en adelante, que fue la mayor pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes. Bueno, acá el gobierno propone una recomposición mucho menor porque toma como punto de partida diciembre de 2025, ignorando directamente todo lo que pasó hacia atrás en todo 2024. Entonces, por eso es que la ley vigente es superadora de lo que ahora propone el Poder Ejecutivo, y esto va a traer muchísima discusión. ¿Por qué, Meli? Porque hay una división también en el mundo de los rectores, ¿no? Hay rectores que dicen, sigamos insistiendo en el cumplimiento de la ley vigente, y otros que directamente aceptaron iniciar un diálogo con el gobierno para buscar alguna solución y que entre de alguna manera algún tipo de fondos, ¿no? Por eso es que ahí los rectores están divididos, si bien públicamente muestran una defensa de la ley actual, por lo bajo me cuentan que, bueno, existen esas diferencias entre los rectores. Vamos a la próxima placa para más detalles de este proyecto del Ejecutivo. Lo que propone de este aumento salarial, que insisto, recompone desde diciembre de 2025 y no desde diciembre de 2023, es un aumento en 3 tramos del 4,1% cada tramo, que serían en marzo, julio y septiembre. Y a su vez propone una convocatoria paritaria que sea obligatoria, o sea, inmediatamente después de sancionada la ley tiene que convocarse a paritarias, y después con una periodicidad que no puede exceder los 3 meses calendario. Esto también ya estaba establecido en la ley original y no se está cumpliendo. Vamos a lo que es gastos de funcionamiento de las universidades, próxima placa. Ahí también es menor a lo que pretendía el Congreso en la ley vigente. ¿Por qué? Porque se van a aumentar solamente si la inflación supera la proyección del presupuesto, que fue del 14,3% promedio anual. Solamente si hay inflación mayor se dispara y ahí habría un aumento, si no, no. Y por otra parte, los hospitales universitarios van a recibir un aumento de más de 80.072 millones de pesos. Y ahora sí, lo último, lo que decía respecto del CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, lo comentamos en la última placa. El CIN judicializó este tema. ¿Por qué? Porque dicen hay que cumplir la ley vigente, la ley que sancionó e insistió el Congreso de la Nación. Presentaron un recurso en la justicia contra el decreto de promulgación que suspendió la ley. Parece todo medio laberíntico, pero es lo que está sucediendo con este tema. Con lo cual la justicia tiene que definir qué pasa con esta ley. ¿Y qué dicen los gremios? Fundamentalmente la CONADU, que es la Federación de Docentes Universitarios, dice que los salarios hoy deberían aumentar un 55% para tener el poder adquisitivo de noviembre de 2023. Por eso es que muchos gremios, no todos, pero muchos, están diciendo, insistamos con la ley vigente porque lo que hemos perdido respecto a la inflación es muchísimo. Estamos hablando de una pérdida del poder adquisitivo de más de la mitad del salario. Peleemos por eso y no por esta ley que recompone solamente en parte los salarios. Y lo último, Meli, hace unas semanas hubo una audiencia pública
que realizaron diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la Izquierda, que ahí recibieron a representantes de la comunidad universitaria, fueron algunos rectores y justamente defendieron la ley vigente. Con lo cual, este es un debate que se va a dar en las próximas semanas y veremos en qué termina, ¿no? Sí, con respecto a esa reunión que se hizo y se le abrió la posibilidad a los diferentes representantes de la universidad, de las casas de altos estudios, a exponer sobre esta nueva iniciativa. Es muy cortito el proyecto, tiene muy poquitas páginas y muy pocas modificaciones. Que lo loco es que reconoce la ley vigente, pero que está judicializada, porque trabaja en base a la letra chica de esta normativa. Y bueno, alguna de las principales críticas es que, como decía Caro, el porcentaje que se propone como restituir no alcanza a lo perdido. Hablan de que en los primeros años de gestión de Milei se perdió un 40% del salario por debajo de la inflación y en el último tiempo un 14%. Entonces la propuesta que hace el gobierno en la letra chica no estaría alcanzando para lo que viene perdiendo la comunidad educativa universitaria. Pero como dice Caro, también hay algunos que dicen, bueno, dentro de la nada misma, esto también nos puede llegar a servir. Y con respecto al punto de los hospitales, una de las diputadas en ese encuentro fue muy, digamos, contundente. Decía que este dinero que se le estaba otorgando a las universidades que tienen clínicas, hospitales clínicos, tal vez servía para comprar voluntades. Sí, bueno, ojo con eso, ¿no? Con la atención hospitalaria de aquellos institutos y, espacios que atienden a la comunidad con costos mucho más bajos, porque eso impacta fuertemente en aquellos que tienen muy bajos recursos, ya que, por ejemplo, la Facultad de Odontología o el Hospital de Clínicas tienen una demanda altísima todo el año. Sí. O sea, uno pasa por ahí y ve filas y decís, ¿qué están tomando personal? ¿Están ofreciendo trabajo? No, es gente que va a hacerse tratamientos que de otra forma no podrían enfrentar. Así que, bueno, es muy importante, porque además tienen tecnología de punta. Siempre salen en los rankings de los mejores centros de atención del mundo. Bueno, recién lo mencionaba, gracias Caro, recién lo mencionaba Vero, ya asumió, ya se le tomó juramento al reemplazante del ministro de Justicia, Cunio Libarona. Fue hace instantes, porque decíamos que también el presidente tiene una agenda muy ajustada porque va a viajar a los Estados Unidos en un contexto internacional muy delicado. No es menor también ponerlo en esa perspectiva, ¿no? Cuando el presidente Donald Trump está cada vez convocando a más países a que sí o sí se sumen y se expresen en contra del ayatollah y de todo lo que supone ese régimen totalitario en Irán. El presidente viaja a los Estados Unidos. En realidad no con este objetivo, sino con los objetivos de seguir profundizando esta agenda bilateral, sobre todo comercial. Y en este contexto acaba de asumir el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez. Lo compartimos. De la Nación tomará juramento al señor ministro de Justicia, doctor Juan Bautista Maíquez. Doctor Juan Bautista Maíquez. Jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Justicia, para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demande. El último cargo que tuvo fue en la ciudad de Buenos Aires y era el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, y además tiene una proyección internacional su elección, ¿no? Y agregar, Meli, que de la mano de Maíquez llega a la Secretaría de Justicia Santiago Viola, también abogado de La Libertad Avanza, que entra al lugar de Sebastián Amerio, que era un funcionario muy cercano a Santiago Caputo. De hecho, los vimos juntos en uno de los palcos del recinto el día domingo en la Asamblea Legislativa, así que ese cambio también es importantísimo, además del ministerio. Me hiciste acordar que cuando
ayer cuando lo escuchaba a Mariano Cuño Libarona, dijo que él iba a seguir asesorando al presidente Javier Milei en lo que el presidente requiriera, digo, asesorando desde lo privado. Y hago esta mención o esta salvedad porque recuerdan ustedes que cuando fue todo el escándalo de la moneda Libra, sí, da una entrevista el presidente de la Nación, o estaba justo, acordado una entrevista con Jonathan Viale, y ahí hace una referencia respecto de un asesoramiento que estaba recibiendo por parte del ministro de Justicia, Cuño Libarona, y eso generó, ahí empezaron las críticas, como diciendo, bueno, ¿cuál es el rol de este funcionario que en definitiva no puede brindar un servicio privado, a pesar de que es el presidente de la Nación? Bueno, y ahora lo que reconoció es que él iba a seguir asesorando y asistiendo y apuntalando desde este punto de vista, ya sí al presidente de la Nación. No habló de una figura más política, sino en un vínculo más personal. Aparte, todo el tiempo se refiere a Javier. Él dice lo que Javier me enseñó, Javier lo que me pedía. Entonces, bueno, hay un vínculo muy cercano. Menos institucional, tal vez como el que hoy tienes, hace rato tiene Santiago Caputo también, ¿no? Que claro. No forma parte de lo que es la conformación del gobierno. Tal cual. Bueno, seguimos adelante con los temas que estaban previstos. Vos, Vero, también traías hablando de toda la cuestión internacional, una figura que apareció es la de Luis D'Elia, haciendo dichos que fueron muy repudiados. Exactamente, y a partir de todo esto es un video que circuló el 28 de febrero, cuando empieza a conocerse a nivel mundial estos ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán, una afirmación que hace Luis D'Elia a partir de la red TikTok, hablando como vocero de la Guardia Revolucionaria de Irán, refiriéndose a este aspecto, y esto generó mucho repudio. En primer lugar, el fiscal federal Carlos Stornelli avanzó judicialmente contra D'Elia, y en ese punto se sumaron desde el Congreso de la Nación diputados de La Libertad Avanza, que presentaron justamente el lunes un proyecto de declaración en repudio del dirigente social Luis D'Elia, que, como ustedes saben, fue funcionario durante la época del kirchnerismo y que estuvo muy implicado en lo que es la causa por el memorándum con Irán. Los diputados denunciaron que D'Elia negó la responsabilidad de la República Islámica de Irán y también que justificó el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio del 94 contra la sede de la AMIA. La presentación del proyecto se basa en la denuncia, que les decía, penal de Carlos Stornelli, que lo imputó por haber promovido odio y hostilidad por motivos religiosos, nacionales, políticos, y haber justificado lo que les decía del atentado de la AMIA. Es un momento muy sensible también. Vos, Meli, sabrás que hoy, a partir de toda esta situación conflictiva que se está dando en Medio Oriente, hay una orden de Israel de evacuar o poner seguridad. De hecho, Argentina lo anunció con respecto a medidas de seguridad mucho más intensas, más profundas, en lo que tiene que ver con las sedes e instituciones que vinculan a la comunidad judía. Es una época muy sensible porque estamos muy próximos a cumplir también 34 años, el 17 de marzo, de lo que fue el atentado contra la Embajada de Israel. Entonces, todo esto se da todo en este contexto, y los diputados decidieron presentar esta iniciativa. Y también los movimientos en la justicia, lo que está pasando, rememora cierta situación judicial con respecto a la AMIA, con respecto a Israel y con respecto sobre todo al memorándum con Irán. Sí, el otro día yo escuchaba distintos analistas, ¿no?, que decían respecto de lo que pasa dentro de Irán y cómo algunos grupos terroristas lo que han hecho, más allá de ser alojados muchos o escondidos en triple frontera a cambio de pasaportes y esta solidaridad de algunos países latinoamericanos para permitirles estar allí y hacer inteligencia para colaborar con esa conexión local para poder perpetrar los dos atentados, es como a través, otro de los mecanismos es acercarse a determinadas figuras del ámbito público, político o de movimientos sociales,
otorgándoles una especie de agenda informativa sobre lo que tenían que decir. Se lo menciona a Luis Delía como que podría tener este rol dentro de algunos grupos terroristas. Digo, siempre en potencial, porque a mí no me consta, claro, y no puedo hacer tal aseveración, sino que algunos especialistas que han tenido acceso a documentos clasificados se preguntan de por qué una figura como Luis Delía ha tenido, digamos, de alguna manera pública la función de, opinar sobre el asesinato o la muerte del fiscal Nisman, o hacer algunas menciones respecto de la conexión iraní con los atentados, o el rol del Hezbollah con los atentados, sobre todo de la AMIA y de la Embajada de Israel. Se lo vincula como vocero, claro, básicamente, ¿no?, de la situación. Y hablábamos un poco de las medidas que va tomando Argentina respecto a la guerra de Medio Oriente, y la última información tiene que ver con que el gobierno argentino se va a sumar a una coalición de seguridad contra el narcoterrorismo que está impulsando Estados Unidos. Y que esta adhesión la va a formalizar también a las próximas horas el ministro de Defensa, el general Carlos Presti, en el sentido de que se va a alinear a buscar diferentes tareas de coordinación. Y acá sí la CIDE también en Argentina va a tener que trabajar muchísimo en las tareas de inteligencia, porque bueno, hoy hay una alarma mundial, una alerta mundial en ese sentido, y esto de que Israel esté pidiendo máxima seguridad en sus embajadas en todo el mundo, y que, bueno, justamente se avance en custodiar lo vinculado a todas las instituciones, colegios, bueno, todo lo que tiene. Lo que se llaman objetivos judíos. Exactamente, los objetivos sí, en todo el mundo, porque, bueno, justamente hay amenaza en ese sentido. Vos sabés que la guerra se está extendiendo en diferentes puntos de la región. Hoy está involucrando a 3 continentes básicamente. Nosotros en Latinoamérica y sobre todo en el sur estamos bastante lejos, pero es una cadena, ¿no?, que no se sabe cuándo va a terminar. Y donde yo creo que, digamos, es poca la posibilidad que le queda a los países de mantenerse neutrales frente a esto. Exactamente. Además, el propio presidente de la Nación, en la apertura de su periodo legislativo, habla de Irán concretamente, digamos, no habla de otros países que por ahí uno podría haber pensado que los iba a mencionar por otros motivos, pero sí habla concretamente de Irán, ¿no? Y en Latinoamérica, Argentina es uno de los países más alineados a Estados Unidos y a Israel. Exacto. De hecho, hasta ayer en la conferencia de prensa que brindó la ministra de Seguridad, y el canciller junto a Nahuel Gallo, volvieron a mencionar o le otorgaron agradecimiento a Israel y a Estados Unidos de haber trabajado también en la recuperación del gendarme, Ajá. ¿no? Sí, Vero, ¿te quedaba esta placa? Básicamente ya la habíamos mencionado, pero, perfecto. Pero sí, eso. Y está exactamente listo. Lo que habíamos Genial, mencionado. todo completito, muy bien. Bueno, siguiendo, por supuesto, también la agenda parlamentaria, no está previsto ni hoy ni mañana que haya comisiones. De modo que ahí quedamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir la semana próxima, y sabemos sí que el presidente tenía intención de que cada una de las carteras o ministerios empezaran a trabajar en estas 90 reformas que se pretenden activar para lo que es este nuevo periodo legislativo, ¿no? Sí, creo que habló de 10 por ministerio, si no me equivoco. Lo que pasa es que, bueno, terminaron siendo grandes títulos de los cuales conocemos muy poco, ¿no? El detalle sí, muy poquitito. Incluso uno pregunta a legisladores de La Libertad Avanza cuál es la hoja de ruta, por qué temas empezarían, y la verdad es que no hay mucha claridad al respecto. La cena que hubo en Olivos con diputados y el presidente fue más bien un encuentro social, digamos, de camaradería, donde no hubo definiciones políticas sobre cómo arrancar. Así que entiendo que, bueno, ya la semana que viene debería activarse un poco más la rueda como para ver, bueno, qué temas van a ser la prioridad del gobierno. En el programa anterior, Meli, charlamos sobre el tema electoral, por ejemplo, donde lo que el gobierno va a buscar es eliminar las PASO. Claro, definitivas, que ahora están suspendidas. Exactamente, se suspendieron por única vez el año pasado. Y el gobierno lo que quiere es derogarlas, por lo cual ese ya es un objetivo que está claro. Lo blanqueó Martín Menem, así que ese puede ser uno de los primeros proyectos, veremos. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Hasta aquí con Consenso. Quédense en la pantalla de TV. Ya llegan nuestros compañeros para seguir informándolos, para seguir contándoles todo lo que pasa en el Congreso, porque lo que pasa en el Congreso pasa por esta pantalla. Nos vemos mañana nosotros. Chau, que pasen linda tarde. Gracias, chicas.
función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso y más haciendo foco en lo que pasa.